Amén. Ok. Mi amado, nuestro amado, es el más hermoso, el más bello. Y no solamente es porque lo decimos en ese canto, sino es una realidad. No hay otro como Él que es perfecto y precioso y que vino a dar su vida por ti y por mí. Amén. Que no escatimó su vida, no tomó en cuenta su vida, sino se dio a entregar por nosotros y eso nos debe decir algo de su persona. Sí, algún día vamos a ver a Jesús, aquel que nos salvó. ¿Qué le vamos a poder decir? ¿Qué vamos a poder solamente ver su gloria, su persona y estar siempre agradecidos que Él dejó su lugar en el cielo para venir entre nosotros, los hombres, y sufrir el menosprecio, los golpes, la burla, la condenación, aún siendo un hombre inocente. Y todo lo hizo porque tenía en mente tu vida, mi vida. Es algo que realmente ninguna persona, yo creo, pudiera comprometerse a llevarlo a cabo. Solamente Jesús era el único capaz de entender la necesidad de cada uno de nosotros y decir, heme aquí, envíame a mí, que le dijo al Padre. Y por eso ahora estamos disfrutando, aún en tiempos difíciles o duros o momentos en tu vida, en mi vida, que pensamos que no la vamos a hacer. Estoy seguro que Jesús también tuvo esos momentos. Pero quiero decirle, en todo Él va adelante. Él nos va sacando adelante. Aun cuando llegue el día que vamos a enfrentar la muerte. Porque todos, si Cristo no viene, vamos a enfrentar la muerte. Pero ahí va a estar Jesús a tu lado y agarrándote de la mano diciendo, aquí estoy. Yo pasé por esto. Confía en mí. Y es algo hermoso, es el amigo más precioso que podemos tener, porque nunca nos hace un lado, nunca nos desprecia, siempre toma tiempo para escucharnos, todo el tiempo que necesitamos, Él siempre está para escucharnos. Nunca se levanta en juicio contra nuestras vidas, nunca nos recuerda nuestro pasado. Siempre nos lleva a nuestro futuro. Siempre está acompañándonos. Siempre nos está edificando, exhortando, a veces cuando es necesario, pero no con golpes, no con palabras cortantes o que golpean, sino siempre con amor, con respeto, con cariño. Realmente sí es precioso para nosotros. Para mí, quiero decirle, nunca me puedo olvidar lo que fui y lo que soy ahora en Cristo. Por eso, antes de cada uno de ustedes, mi compromiso es con Él, en lo personal. Sí, tengo un compromiso con cada uno de ustedes también, como siervo, como llamado de parte del Señor, pero mi primer compromiso es con Él, porque lo amo y no me avergüenzo de decir que lo amo, porque sé lo que fui y sé lo que soy ahora en Él, y eternamente estoy agradecido. Yo creo que usted también, cuando ya viene a meditar bien en dónde estaba y a dónde está ahora, realmente se encuentra que está agradecido porque las cosas viejas ya pasaron, todo es hecho nuevo en Cristo y
Y por eso venimos a buscarle, y no solo a buscarle, sino también a servirle. Y eso es lo que voy a estar tocando esta mañana. El mensaje esta mañana vamos a desviarnos un poquito de lo que hemos estado hablando, del crecimiento espiritual, es un escoger personal, y lo vamos a seguir más adelante. Pero este día el Señor me dijo que hablara algo diferente, algo tal vez básico, pero se necesita que establecer esta verdad según la palabra, no según mi pensar o el pensar del mundo, o el pensar de mis familiares o mis seres queridos, o lo que yo mismo piense, sino establecer esta verdad que vamos a tocar hoy según la palabra. Lo que la palabra me enseñe y me diga, eso es lo que yo me debo de comprometer a hacer. Y el título de este mensaje es de buscarle o de servirle. Amén. Vamos a Lucas capítulo 12:37. Esta mañana, gracias al grupo de alabanza, siempre Dios dice la palabra que desde la boca de los bebés Él perfecciona la alabanza. Y aún siendo este grupo joven, pero como quiera Dios está ahí con ellos y nos llevan a la presencia del Padre, y por eso estoy agradecido. Lucas capítulo 12:37. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para poder terminar bien este mensaje, pero la escritura nos enseña aquí, Jesucristo dice estas palabras: bienaventurados aquellos siervos, diga conmigo siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando usted y yo nos dedicamos a servirle, algún día Él, de gratitud por haber respondido a servirle a Él, Él nos va a servir. Amén. En esa mesa, en esa cena. Y dice, Él mismo se va a preparar. Y lo hizo con los discípulos, lo hizo con los apóstoles, y algún día lo va a hacer contigo, conmigo. ¿Qué cena pinta tan bonita que Jesucristo mismo va a venir a servirte a ti? En lo personal. Te va a ver a los ojos y te va a decir: muy bien hecho, siervo mío. ¿Por qué? Porque te encontraste velando, esperando. En otras palabras, sirviéndole mientras el tiempo va pasando. La pregunta de esta mañana: ¿por qué venimos a la iglesia? Algunos buscan ser entretenidos, o es algo de vamos a ver qué va a suceder ahora en la iglesia. Otros realmente buscan encontrar a Dios, ¿sí? Quieren que Dios le hable, quieren que Dios tener una experiencia con Dios de la cual muchos hablan. Pero realmente podemos decir que muy pocos lo experimentan, porque tienen varias razones de por qué vienen a la iglesia. En una encuesta, y escuche lo que le voy a decir, en una encuesta se hizo hace varios años para atrás, se encontró que gente joven, especialmente los jóvenes de 20 a 30, estaban interesados en lo último, es decir, buscar encontrar a Dios. Pero muchas veces eran decepcionados por la iglesia como está. Venían buscando a Dios, pero se encontraban con la iglesia o dentro de la iglesia, y como que no, eso no les llamaba la atención. Estoy hablando de la encuesta, no estoy hablando de algo personal. ¿Okay? 80% de la gente joven de esa edad declaró que su fe era importante. Aunque no parece, pero hay gente que sí, realmente jovencitos que tienen ese compromiso, que tienen fe en Cristo Jesús. El 60% declararon haber hecho un compromiso con Cristo. El 75% declararon orar durante la semana. Estamos hablando de
de la edad de 20 a 30, cuando en esa edad es como que el joven más se aparta de las cosas de Dios. Pero aún con todo eso, en ellos hay un deseo de encontrar a Dios. Realmente saben que lo necesitan. En una semana normal, de acuerdo a la encuesta, solo 3 de 10 iban a la iglesia a atender un servicio. Solo 30% de jóvenes en sus 20 dieron una ofrenda a la iglesia en el año pasado. Y el mismo porcentaje igual eran de los que leían su Biblia durante una semana. Yo me acuerdo en esa edad, ¿a dónde iban mi dinero? ¿Dónde gastaba mi dinero? Nunca me tomaba en cuenta de verle o necesitar darle algo al Señor en obediencia. Siempre era gastarlo en cosas que me interesaban a mí, ¿sí? Y nos damos cuenta que la mayoría de los que están en 20 a 30 tienen ese mismo pensar, sin darse cuenta de quién viene todo, quién nos provee todo lo que tenemos y necesitamos. Según la encuesta, una de las tendencias que se dieron cuenta es que la gente anda buscando algo real, ¿sí? Los estudiantes del colegio andan buscando servicios de adoración donde no haya nada lujoso o elegante, sino algo verdadero. Y nos damos cuenta que está sucediendo eso en muchas partes, que la gente está respondiendo para adorar a Dios, para buscarle a Dios. Según la encuesta, la gente joven anda buscando en iglesias algo diferente a lo otro, a lo mismo que se presenta en la iglesia tradicional. Y no lo están encontrando. Encuentran programas, juegos, cosas bonitas que hacer, pero no encuentran la experiencia con aquel que según está aquí. Aunque usted sabe, y yo sé que Dios está aquí, pero muchas veces no encuentran ellos lo que buscan. El título de este reporte se llamaba "La gente joven cree en Dios, pero no les llama la atención la iglesia". Ahora, es solo la encuesta, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, simplemente le estoy dando los hechos. Tal vez hay una verdad en todo lo que encontramos aquí en esta encuesta, pero al igual sabemos que hay más de la iglesia que solo buscar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay más que eso. Sí, todos vienen buscando a Dios, pero hay más que solo buscarle. O es decir, ya lo encontré. No, hay más que eso. Tenemos que proseguir adelante en lo que nos llama a hacer el Señor. Entonces, de nuevo, la pregunta: ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Para ser entretenidos? Y usted se da cuenta que en muchos lugares la gente está siendo solamente entretenidos. Yo he ido a lugares donde las luces y la escena y la música y todo está como estilo Hollywood o algo, un show, ¿sí? Y me acuerdo una vez el pastor de la iglesia me preguntó: ¿no se va a querer quedar al servicio? Y dijo: pues esto no es servicio, eso para mí es como un show. Porque todo estaba oscuro y el grupo y las luces y las escenas y no parecía nada cristiano. Le dije: ya recibí por lo cual vine a la conferencia, no me voy a quedar al servicio. Pero me di cuenta que realmente la conferencia era para ir al servicio. Y decidí no ir al servicio porque no me llamó la atención. No estaba ahí para ser entretenido. Estaba ahí para buscar a Dios. Amén. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para buscar a Dios? ¿O hay otra razón? Una que es igual de importante que buscar a Dios. Y sí lo hay otra razón. Buscar es bueno, pero hay otra razón mejor o más importante que buscar a Dios. Pero quiero comenzar con esto. Primero digo esto. El buscar a Dios es bueno, hermanos. Es verdad. Sí debemos de buscar a Dios. La palabra nos enseña, mientras puede ser encontrado o puede ser hallado, hay que buscarle. Porque va a llegar el momento donde no se puede encontrar.
La gente va a andar buscando y palpando y no lo van a encontrar. Porque la palabra nos enseña que ahorita estamos en el tiempo de gracia, donde el favor de Dios está hacia al hombre, a la humanidad, para que venga. Y usted puede aún mismo comprobar esto. El que busca a Dios lo encuentra. Dice Jeremías, vamos a Jeremías, hay una escritura muy importante ahí. Jeremías, vamos a ver, parece que es el 29, vamos a ver. Dice así, vamos a ver. Ok, versículo 13. 29:13, mire lo que dice. Y es una verdad que Dios declara aquí. Dice, y me buscaréis. ¿Sí lo tenemos? Jeremías 29:13. Y me hallaréis. Si me buscas, me vas a encontrar, dice el Señor. ¿Y por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aún Dios sabe eso. Cuando una persona viene más buscando entretenimiento, eso es lo único que va a encontrar. Pero cuando una persona se compromete a buscar al Señor, ¿cómo? De todo corazón, dice, me vas a hallar. Es bueno que la humanidad busque a Dios. El Salmo 34, versículo 10. Mire lo que dice aquí. Si todo busca a Dios para que Dios le provee. ¿Sabía que los animales también buscan a Dios para que Dios les provee? ¿Tienen un compromiso con Dios? Mire lo que dice aquí, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Interesante que dice eso. Los leoncillos buscan y no tendrán falta de ningún bien. Aún podemos relacionarlo con personas. ¿Sí? No tendrán falta de ninguna cosa buena cuando le buscan. Amén. Entonces, ¿podemos decir que es bueno buscar a Dios? Sí. Es una necesidad, pero también es un privilegio, pero también es una responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad de buscarle a Dios. El Salmo 105, versículo 4. Ahora es más fácil porque ya lo tengo aquí en la tablet. Y nomás le voy clic, clic, clic. ¿Sí? Quiero quitarme el hábito de ver allá arriba la pantalla. Dice aquí, Salmo 105, versículo 4. Buscar a Jehová y su poder. ¿Buscar cuándo? Dígalo, ¿cuándo? Siempre su rostro. Entonces ahí vemos que el hombre, aún entendiendo o no entendiendo, a sabias o no, el hombre tiene necesidad de buscar a Dios todo el tiempo. Amén. Especialmente cuando el hombre piensa que no necesita a Dios, es cuando más necesita a Dios. Me acuerdo, se viene a mente esa situación con David cuando estaba arriba. Dijo, ahora no quiero ir a pelear, ahora me voy a tomar unas vacaciones, me voy a poner aquí en mi techo y voy a ver todo lo que Dios me ha dado. Y estando allá en el techo, vio una mujer y dijo, oh, esa me gusta. Y cuando más necesitaba buscar a Dios, porque dijo, yo me voy a tomar unas vacaciones, quiera Dios dármelas o no. Y en ese momento de buscar, ese tiempo de relajarse, el rey David vio una mujer, dijo, la deseó y dijo, yo la quiero para mí. Y ahí comenzó un momento, un año difícil para el rey David, que después trajo consecuencias no solamente a él, sino a toda su familia, por no buscar a Dios siempre. Cuando menos pensamos o queremos buscar a Dios, es cuando más necesitamos buscarlo. Y vaya que en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha necesidad de buscarle. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando, porque el mundo se está desordenando. Ya no hay razón, no hay
temor, no hay reverencia, no hay respeto, no hay ninguna de las cosas que antes existían. Se ha perdido todo. El hombre hace lo que le parece bien a sus ojos. Y usted se da cuenta sin tomar en cuenta que Dios está sentado en su trono. Amén. Dios es la fuente de nuestro sustento y nuestra fuerza. ¿Sí? Por eso le buscamos, porque sabemos que Él nos va a suplir nuestra necesidad conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra de aquellos que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Montarán en alas como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no desmayarán. Pero es necesario esperar ¿en quién? En Jehová Dios. Sí, y Él te va a suplir tu necesidad. Él provee el sustento. Él es la fuente que provee el sustento y nuestra fuerza. Él es la fuente de la sabiduría y el entendimiento, según Proverbios capítulo 28, versículo 5. Dice eso. Mire, qué hermosa escritura. Y tómelo como que Dios nos está hablando, porque sí nos está hablando. Dios te enseña, me enseña a mí. Dice, los hombres malos no entienden ¿qué? El juicio. Ellos no entienden lo que va a suceder o lo que está pasando. Para ellos no entra en su cabeza que hay un juicio, pero nos damos cuenta que sí suceden estas cosas. Están sucediendo. Al hombre malo no lo entiende el juicio. ¿Y el juicio de quién? En este caso, de Dios. Sí. Mire lo que dice la segunda parte. Mas los que buscan, diga conmigo, buscan a Jehová, ¿entienden qué? Algunas cosas. ¿Qué dice? Todas. Y esto lo trae Salomón a cada uno de nosotros. Tú tienes la capacidad de entender todas las cosas. ¿Por qué? Porque buscas a Jehová. Dice que la palabra que Él nos da a conocer lo que ha de venir. Y nos lleva a toda verdad. Y dice que a sus siervos les da a conocer cosas escondidas. Algunas cosas Dios se guarda, como el día de su regreso, cuando Cristo venga por la iglesia. Eso nadie lo sabe, ni Jesús ni los ángeles, solamente el Padre. A mí me toca estar velando, a mí me toca estar esperando. Amén. Como siervo. Muy importante. ¿Ok? Pero los que buscan a Jehová encuentran o entienden todas las cosas. ¿Qué me dice a mí? Que Dios es la fuente de sabiduría y entendimiento. All you need to do is ask. Hello? Dice, knock and the door shall be open unto you. Toca y se te va a abrir la puerta para que se te dé lo que necesitas para entender. ¿Cuántos podemos saber que Él conoce todas las cosas? Él sabe todas las cosas. Amén. Pero a veces nos aferramos a, no, yo quiero hacerlo a mi manera, o yo quiero entenderlo de esta manera. Y nos damos cuenta que no trabaja así. Amén. Los malos no le buscan. Los malos deciden hacer lo que ellos quieren y entran ¿en qué? En juicio. Lo estamos viendo más ahora en estos tiempos. Usted se da cuenta, no es casualidad que ahora la maldad que estamos viendo es porque el hombre ha perdido el temor de Dios, no busca a Dios y por tanto está entrando en juicio. En otras palabras, ¿qué me dice a mí? Dios no es burlado. Dios mismo respalda su palabra y demuestra su derecho, su poder, trayendo juicio a los hombres. ¿A cuántos de nosotros nos da temor ver esas escenas de juicio que se ven en las noticias? O la muerte de esta persona, de aquella persona, en la manera violenta que murieron. Ese es juicio. En algún momento pudiera haber ocurrido a nosotros anteriormente. Pero por la misericordia del Señor no fuimos consumidos. Y eso nos llevó no para seguir en ese camino, sino para buscarle y entender las cosas como Él las ve. ¿Cuántos pueden decir amén?
Es verdad, hermano, que Dios quiere que le busques. Es verdad, y haces bien. Eso me dice a mí que el Espíritu Santo te está guiando, te está hablando, y tú estás siendo obediente y humilde para buscarle. Hechos capítulo 17, versículo 26 y 27, dice el apóstol Pablo estas palabras para cada uno de nosotros. Y hoy, esta mañana, escuche lo que Dios mismo dice. Y tome esta palabra. Yo nomás la estoy trayendo a conocer. Pero Dios nos está hablando a nosotros el compromiso que tengo de buscarle, y algo también más importante que vamos a ver ahorita. Dice aquí el apóstol Pablo hablando ahí a la gente en Atenas, cuando vio muchas imágenes y ídolos, hablando del Señor. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si usted está aquí esta mañana, es porque Dios ha permitido y ha establecido este límite para tu vida. No estás en China, no estás en Alaska, no estás en África, no estás en Europa, estás aquí en Hidalgo, Texas. Porque Dios te prefijó estos límites. Es lo que te ha dado a ti en su bondad. 27. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué Dios hizo esto de poner esta orden en tu vida y la habitación y el tiempo en que tú vas a vivir? Lo dice aquí el versículo 27. Para que busquen a Dios. Todo el propósito de Dios es ¿para qué? Todo lo que Él hace. Toda acción de Dios es para que el hombre le busque. ¿Cuántos años nos pasamos en el mundo perdidos, buscando otras cosas, cuando todo ese tiempo Dios tenía un plan que le buscáramos a Él? Y aunque sabemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, no es nada el tiempo para Dios. Pero yo digo en lo personal, yo gasté 15 años de mi vida perdido en el mundo, cuando Dios quería que yo le buscara. Y Dios fue paciente, 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 hasta cuando me alcanzó. Amén. ¿Con qué propósito? Que le buscara. Y dice, si de alguna manera palpando, porque estamos bien ciegos y estábamos bien ciegos, y todavía a veces nos hacemos ciegos cuando Dios está en todo lugar. Dice, palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. He is closer to you than you think. Él está más cerca a ti de lo que tú piensas que está. Amén. Yo me acuerdo todos esos accidentes y choques y sobredosis y cuando sacaron armas para tirarme. Todos esos momentos me acuerdo y wow, Dios estaba ahí conmigo. Dios estaba ahí cuando me dijeron, haz esto, haz aquello, y sucedió un accidente o un choque, y Dios estaba ahí. ¿Sí? ¿Qué cosas que Dios pacientemente en nuestra rebeldía, nuestra terquedad, nuestra obstinación, nuestra naturaleza pecaminosa, todos esos años que vivimos, y Dios estaba paciente con nosotros, esperando. Algún día va a caer en mis manos. Amén. Y no se dio por vencido en nuestras vidas, sino que fue paciente sabiendo que tarde o temprano va a ser un hijo obediente. Amén. Dios quiere que le busquemos, según esta escritura. El hombre, la humanidad necesita saber esto. Es bueno que le busquen. Es bueno, están haciendo un paso bien en sus vidas, buscar a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Esa es la realidad. Dios quiere que busquemos primero su reino y su justicia. Usted ya sabe la escritura. Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor. Buscar primeramente. Y entienda esto. Es Dios diciéndome a mí. Si lo voy a buscar, me dice cómo o qué debo de buscar. Amén.
No es porque el pastor lo diga otra vez, pastor me está diciendo. No, Dios nos está diciendo. Es bueno buscarle. Y si le vamos a buscar, dice aquí, mas buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. A veces nos preocupamos de las necesidades que tenemos, de ropa, alimento, finanzas, de todo lo que una compañera, un compañero, una familia, compañerismo, todo lo que el hombre requiere está en Dios. Lo digo otra vez, todo lo que el hombre requiere está en Dios por medio de Cristo Jesús. Mi responsabilidad es hacer ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios. Y dice, y su justicia. En otras palabras, cuando yo hago lo que el reino de Dios o Dios me dice, Él me va a hacer justicia y Él me va a proveer lo que necesito. Por eso es importante buscar a Dios. ¿Sí? El mundo va contra el reino de Dios. El hombre sin Dios o sin revelación o conocimiento de la palabra va en contra de Dios, aunque no lo sabe. El hombre piensa que hace bien y que así haciendo bien, con eso va a llegar al cielo. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos marca condiciones por la cual usted y yo podemos entrar al reino de Dios. Y Dios se compromete llevarnos a obedecer, pero yo tengo que hacer mi parte. Amén. El primer paso es buscarle. ¿Sabía usted, hermano, que no le podemos buscar a Dios si Él no está ahí para ayudarme? Aún en eso, Dios se compromete llevarnos a la verdad. Amén. Yo no estoy aquí porque yo quería. Yo no andaba buscando a Dios. ¿Sí? Pero Dios en su misericordia me cambió el camino, la dirección y me dijo, mira, camina aquí. Y se fue desenvolviendo la verdad, su presencia, su poder, su misericordia. Todo lo que Dios provee para el hombre, lo encontré cuando realmente me di cuenta que tenía necesidad. Cuando el hombre se da cuenta que tiene necesidad, es cuando busca. A veces somos un poquito ignorantes. Bueno, en mi caso lo digo yo, para no señalar a nadie, yo mismo digo, me tardé 15 años para realmente decir, Dios, te necesito. Y en eso Dios fue misericordioso. Es verdad que todos debemos buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno espera encontrar a Dios en la iglesia. En 1 Corintios 14, 23 al 25, dice la palabra esto. Pablo habla aquí de la reacción de personas cuando vienen a visitar la iglesia. Una cosa es ir a un concierto, una cosa es ir a una conferencia, pero otra cosa es venir a la iglesia donde Dios ha establecido que el hombre venga y se congregue. Es Dios el que lo dijo, no lo dije yo. Es Dios el que lo dice. Y muchas veces el hombre dice, me gusta la música cristiana, me gusta escuchar la palabra, pero de congregarme o ir a la iglesia, eso no me gusta. ¿Sí? Y ahí ya comenzamos mal, porque no es según nuestro pensamiento, es según Dios dice o Dios ordena para nuestras. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo de la reacción de los visitantes. En el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúna en un solo lugar, no en diferentes lugares, no uno en la casa y uno en el internet y uno, no, se reúnen todos en un lugar. Y ve cómo el mundo a veces quiere separar eso, se va contra la palabra, porque Dios dice, estableció Dios que la iglesia se debe reunir en un lugar. Cualquier lugar que escoja esos miembros de la iglesia es el lugar donde Dios habita ahí con ellos. Dice, se reúna en un solo lugar y todos hablen en lenguas y entran indoctos
o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cierto, no? Pero, versículo 24, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. En otras palabras, llega a su vida la convicción, este visitante, esta persona incrédula, que Dios está aquí. Él mismo se encarga. Yo he conocido personas que vienen a veces a la iglesia para burlarse de lo que se lleva a cabo dentro de la iglesia y terminan con convertirse al Señor porque el Espíritu Santo les trae convicción que Él está aquí. Dios no es burlado. Él conoce los corazones de la humanidad. Él sabe cómo tratar. Aún Él supo cómo tratar contigo, conmigo. Y vaya que ni nuestros padres podían con nosotros antes. Pero Dios sí sabe cómo tratar con nosotros. Amén. Él sabe dónde dar el golpe preciso para quebrarnos. ¿Se acuerda de Jacob? Cuando estuvo allá y le hizo trampa a su hermano y de ahí fue allá con Labán y quiso mujer y otros 7 años la primera y otros 7 años para la segunda y otros 7 años para todo el animal. Y él pensó, le voy a hacer trampa a Labán, y Labán le hizo trampa a él. Y aún con todo eso, después de 21 años que uno dijera Jacob ya aprendió su lección, regresó a la tierra de la cual Abraham pertenecía a su abuelo, y todavía con esa astucia, todavía con esa trampa, todavía como suplantador. ¿Y usted sabe lo que sucedió antes que él regresara a la tierra prometida? Tuvo la batalla con el ángel. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Y toda la noche luchó. Y al fin el ángel dijo, te tengo que dejar, pero te vas a recordar, te voy a dejar una huella para que nunca se te olvide con quién estás tratando. ¿Y qué hizo? Le dio un golpe aquí el ángel y quedó marcado para siempre. Amén. Y así Dios con nosotros, para que no se nos olvide con quién estamos tratando. Con Dios no le vamos a ganar. Él tiene todo el tiempo. A veces el hombre piensa, dice, cuando ya llegue a ser viejo o anciano, me voy a arrepentir. No, eso está en las manos de Dios. Él obra en nosotros cuando Él quiere. A nosotros nos toca buscarle. Y los visitantes cuando vienen a veces se sorprenden y hay cosas, oh, no me gustó eso, no me gustó aquello. Pero la realidad es que Dios los ha traído para que le busquen a Él. ¿Cuántos dicen amén? Algunos vinieron y no querían venir. ¿Se acuerdan? Y años después Dios los tiene aquí. ¿Por qué? Porque han decidido obedecer al Señor. ¿Cuesta? Seguro que sí. Pero al fin Dios logra sus propósitos en tu vida, en mi vida. Todos esperamos que nuestros servicios traigan a la gente más cerca a Dios. Y yo espero que así sea. Hermanos, que en el orden que Dios ha establecido, en lo que se predica, se enseña, en la alabanza, la adoración, en la ayuda, los sugieres y los maestros con sus niños, todo lo que se lleva a cabo es algo establecido por Dios. Y mi deseo es que cada uno se acerque más a Dios, que busque más a Dios. No que nosotros seamos un trompiezo para que usted se aparte. No. Por eso hay responsabilidad de cada uno de nosotros, diga conmigo nosotros, de portarnos como cristianos. Hello. De recibir la gente con amor cuando vienen a visitar, de recibirlos sabiendo que andan buscando y Dios los trae. Y mi compromiso, la manera que yo me voy a presentar a ellos, les va a afectar para bien o para mal. Amén. Es muy importante. No puedo andar maltratando a la gente cuando Dios las trae. Sea quien sea, hermanos. No importa. La palabra nos enseña que
No debemos de hacer diferencia entre personas. Si Dios lo ha traído, es porque Él tiene un propósito para esa vida. Y yo lo voy a amar, lo voy a respetar, le voy a dar su lugar, porque viene buscando a Dios. Pero con todo eso, Dios es encontrado en la obediencia. Diga conmigo, obediencia. No en la asistencia. Hello. Dios es encontrado en la obediencia, no la asistencia. El Padre y el Hijo habitan con nosotros cuando guardamos los mandamientos de Jesús. Juan capítulo 14 dice estas palabras. Acuérdense que es Jesús hablándonos a nosotros. No es el pastor que les está exigiendo esto. Yo no. Yo solamente le estoy diciendo lo que Jesús nos dice. Su compromiso es con Él. Amén. Dios es encontrado en la obediencia, no la asistencia. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, diga conmigo mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Es algo que si quieres, obedece. O es algo que Dios nos manda. Amén. Gracias a Dios que yo no lo mando. Si usted quiere, cosa de usted y Dios. Pero Dios es el que lo está mandando. Yo tengo el mismo compromiso. Él me manda a mí obedecer sus mandamientos. Amén. Dice, el que tiene mis mandamientos y, bueno, es una cosa tenerlos, es otra cosa guardarlos. ¿Ok? Ese es el que me ama. Oh, entonces, Señor, ¿no todos te aman? El que guarda el mandamiento, ese es el que me ama. Dice Jesús estas palabras. Y el que me ama, también será amado. ¿Por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, buscarle es una cosa, pero obedecerle es otra. Y más importante, cuando yo lo amo y le obedezco, Él se compromete ¿a qué? Amarme a mí. Y no solamente amarme. El que viene buscando y obedece, Jesús se va a manifestar a Él. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de que Jesús se manifieste a nuestras vidas? Y nos habla duro y directo a veces, como dicen, pero nos quebranta y nos abraza y nos dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete o deja eso, hijo. O sígueme, obedéceme, o no seas duro de cervix. Nos habla con amor, con respeto, pero se manifiesta a nosotros. Amén. ¿No es eso lo que la gente anda buscando? Que Dios se manifieste a ellos. Es bueno que le busquen, pero cuando le obedecemos es cuando Dios se manifiesta a nosotros en nuestras vidas. Versículo 23, ahí mismo en ese capítulo. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Ahora, esa es una promesa del Señor. Cuando yo hago mi parte, Él va a hacer ¿qué? Su parte. Cuando yo le amo y le obedezco, Él mismo, o guardo su palabra, Él mismo me va a amar y va a venir a mí y va a morar en mí. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Sí, pero sí, es a two-way thing. Es algo, es una relación. Por eso los cristianos dicen, yo no tengo religión, yo tengo relación. Él me dice y yo lo hago y Él hace lo que Él ha prometido. Sí, es a relationship. Es como un matrimonio, ¿right? Se compromete el uno con el otro. El matrimonio no puede trabajar si los dos no están comprometidos.
¿Están los esposos, las esposas? El matrimonio no puede trabajar o tener éxito o salir adelante si los dos no están comprometidos. Ya es como tirar una carreta cuando nomás uno está haciendo todo el trabajo. ¿Sí? No, los dos tienen que trabajar juntos para que se manifieste lo que Dios tiene planeado, el propósito por lo cual los unió. ¿Amén? ¿Sí? Ok, muy bien. Cuando guardamos sus mandamientos, Jesús se manifiesta. Esta es la manera en que en verdad conocemos a Jesús y al Padre. Primera de Juan, capítulo 2. Y quiero basarme en todo lo que la palabra nos dice, nos exhorta. Primera de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus ¿qué? If you obey his commandments, you can say you know him. Oh, I know him. Sí lo conozco. Se ha manifestado a mí. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo lo que él me dice. Una persona puede decir, oh, es que le estoy buscando. Pero si estás buscándole a tu forma, como tú quieres, eso no es obedecer. Amén. Dios dice que debemos de congregarnos. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en Hidalgo, en este pueblo, en esta área. Y que yo soy parte o miembro de esta iglesia, mi compromiso es congregarme. Y no solo eso, sino también servirle. Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que es mentiroso y la verdad no está en él. Él mismo se está engañando porque dice que me conoce, pero no guarda mis mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. So it's not a matter of what I think, or what I know, or what I perceive, lo que yo pienso o entiendo o percibo. Es si yo guardo su palabra. Amén. Cuando yo guardo su palabra, lo que Él me enseña, yo puedo entender que Él se va a manifestar y me va a amar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios que no soy yo el que lo estoy diciendo. Es Dios mismo hablándonos. I'm just relaying the message. Yo nomás estoy trayendo el mensaje. Amén. Es Dios el que nos está hablando a cada uno. Y quiero decirle, una cosa es escucharla, otra cosa es comprobarla, vivirla. Cuando uno la vive, te das cuenta que realmente el amor de Dios está con nosotros y que nos va sacando adelante. Versículo 24, aquí en este mismo capítulo, dice aquí la palabra del Señor. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si tú obedeces el mandamiento, tú estás permaneciendo en Dios y Él va a permanecer contigo. No solamente el Padre, sino el Hijo también. Cuando yo obedezco, ¿Dios está conmigo? Cuando yo desobedezco, ¿qué sucede? Dios ya no puede permanecer. No estoy guardando sus mandamientos. ¿Okay? Habitar en la doctrina de Cristo y tendremos el Padre y el Hijo. Segunda de Juan, versículo 9, es nomás un capítulo. Es importante continuar caminando en la doctrina o la enseñanza de Cristo. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, cuando primero estaba creciendo en el Señor
Y me dediqué a la palabra, a leerla y leerla para conocer, porque no hay otra manera de conocer a nuestro Dios sino a través de su palabra. Y llegué con una persona que llevaba más años adelante y le pregunté, ¿y cómo está tu vida? ¿Cómo vas? ¿Y cómo de la palabra en tu vida? Y él me dijo, es que ya no necesito la palabra. Ya tengo el Espíritu Santo. Entonces ya no te dedicas a estudiar la palabra. No, ya tengo el Espíritu Santo. Y dije, wow, qué equivocación. Porque ya al escucharlo me estaba dando cuenta que esta persona se está desviando del camino. Sí, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad en la palabra. El Espíritu Santo siempre te va a apuntar a la palabra. El espíritu del mundo o el anticristo te va a apuntar a otras cosas. Oh, mira, ellos también creen en un Dios. Oh, mira, Dios también está acá o acá. No. Dios es solamente el Dios de su palabra. Él respalda su palabra y aquellos que obedecen su palabra. Amén. Él no tiene compromiso con aquellos ni aquellos. Es locura saber que hay gente que vive en sus vidas, como nosotros lo vivimos, sin Dios, sin la cobertura, sin la protección. Wow, para mí ahora pensarlo es algo terrible, vivir en este mundo sin la protección, sin la cobertura de Dios. Me provoca temor eso. Saber que hay amenazas por todos los lados. Pero cuando yo camino en obediencia a Dios, Él se compromete a guardarme. Hello. It's such a beautiful thing. Yo puedo descansar que He's always got my back. Él siempre está cuidando mi espalda, respaldándome. Por eso ese compromiso de obedecerle. Dios, al igual que a Jesús, lo encontramos, la Escritura. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Wow, es algo bien sencillo, ¿no? ¿Qué significa extraviarse? Perder el camino, ¿no? Equivocarse. Hay una historia que se escribió hace muchos años. El libro se llamaba Pilgrim's Progress, o el camino del peregrino se llama. Es una historia excelente porque describe este pastor lo que vive un cristiano y las amenazas y las tentaciones y cómo se puede extraviar del camino. Todo lo que usted va a enfrentar en la vida, ahí lo presenta. Y cómo llega al fin, después de mucho de fallarle al Señor, de extraviarse, de caer en tentación, al fin ya puede ver aquel lugar celestial, a donde usted y yo vamos, a la Nueva Jerusalén. No podemos quitarnos la mirada de ese lugar, pero a veces nos enfrentamos tentaciones y caminos equivocados que pensamos que dice la palabra que el hombre toma un camino que le parece bien, pero su finalidad es ¿qué? Es muerte, y nos extraviamos. Y este pastor escribió este libro hace como 300, 400 años para atrás, pero muy bueno, porque habla de lo que vive el cristiano, pero que Dios siempre está ahí para llevarnos en el camino correcto. Hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Dice, el que no persevera, es decir, que no se esfuerza o se dedica o permanece en las enseñanzas de Cristo, no tiene a quién. Entonces, pastor, otros lugares que no enseñan la doctrina de Cristo, ¿tienen a Cristo? ¿Qué dicen? No. De acuerdo a esa escritura, el que no persevera en las enseñanzas que Jesucristo nos dio, ese no tiene a Dios. Es una realidad fuerte para muchas personas encontrarse que están siguiendo una enseñanza, una doctrina según el hombre.
Y hay muchos, hermanos, millones o billones de personas que siguen mandamientos o enseñanzas de hombres que Cristo nunca enseñó. No tienen a Dios. Usted puede darle gracias a Dios que usted está siguiendo la doctrina, está perseverando en ella y usted tiene a Dios a su favor, a su lado. Amén. Sí. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué debo de hacer aquí? ¿Perseverar en qué? La doctrina de Cristo. It's not what I think. It's not what I want. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero. Es lo que el Señor me manda que haga. Hello. Ahí es donde ya el sentimiento, lo que si quiero o no quiero, es decir, un mandamiento es, lo sienta o lo quiere hacer o no lo quiere hacer, me comprometo. ¿Por qué? Porque quiero que Dios esté conmigo. Amén. So me esfuerzo. Si esta persona no quiere o quiere seguir el engaño, la mentira, la tentación, es cosa de él. Yo tengo un compromiso con Dios de seguir su doctrina, de seguir su enseñanza y me puedo asegurar que Dios estará conmigo y el Padre estará conmigo también. Dios, al igual que a Jesús, lo encontramos cuando obedecemos sus mandamientos. Y ya voy a estar terminando esta parte. Vamos rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículo 6. A Jesús o a Dios Padre y al Señor Jesucristo lo encontramos o lo vamos a tener la respuesta, o vamos a tener lo que necesitamos de Él cuando obedecemos sus mandamientos. Aquí en este versículo nos manda creer. Diga conmigo, creer. A veces batallamos con creer. Batallamos con decir, Señor, yo sé que tú lo dices, pero se me hace difícil creer. Dice la palabra que el pueblo de Israel caminó en el desierto, pero por cuanto no creyeron la palabra, cayeron en el desierto. Quedaron postrados en el desierto porque dejaron de creer la palabra y entraron en incredulidad. Es necesario, hermano, hermana, que usted y yo creamos en Dios. Hebreos 11:6 dice, una escritura muy conocida, pero sin fe es que, diga conmigo, imposible. Without faith, there's no way. En otras palabras, no hay ninguna manera de poder conocer a Dios si no le creo. Sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una cosa es buscarle, pero otra cosa es obedecerle, vivir por fe. Si Él lo dice, yo lo creo, punto. I'm not going to argue. ¿Usted se da cuenta que la gente quiere argumentar? Yo he tratado varias veces con personas de otras creencias, podemos decir, y se aferran a sus pensamientos. Y yo le digo, mira, si Dios lo dice, yo lo creo, punto. Si Dios me dice a mí que si yo predico otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo Jesús, yo soy anatema, yo lo creo. Hello. Y eso siempre se lo digo a las personas de otras creencias, right? Mire lo que dice aquí. Si usted está predicando otro evangelio que no es el de Cristo, usted es anatema. Si usted lo cree o no lo cree, no importa. Es una verdad. Porque Dios lo dice. Por eso es el compromiso de predicar la doctrina de Cristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, ¿tenemos que creerle? ¿Es un mandamiento creerle? Amén, sí lo es. Ahí batallamos, vaya que batallamos en esa área. Juan capítulo 8, versículo 24.
Wow, qué fuerte. Aquí voy a terminar en esta escritura. Jesús mismo nos dice, y toda persona debe escuchar y reconocer esta verdad. Hay personas que dicen, no, yo voy a seguir mi vida. La realidad es, aquí nos dice Jesús lo que va a suceder. Versículo 24 dice, 8:24. Por eso os dije que moriráis en vuestros pecados. ¿Por qué? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Es un pecado no creer que Jesús es el Hijo de Dios? Sí lo es. Sí lo es. Y las consecuencias de eso es muerte. Amén. Dice la palabra que el pago del pecado es ¿qué? Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, si creemos. Es todo lo que Dios pide. No nos pide que hagamos todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Lo único que nos pide es creer en su Hijo Jesucristo. Pero la realidad es que muchas personas deciden no creer. Usted se da cuenta cuántas religiones hay en el mundo. Nada que ver con esto. ¿Qué va a suceder con esas personas? La realidad es que si no vienen a creer en Cristo Jesús, se van a perder. Vamos a leerlo una vez más y terminamos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hace muchos años, cuando trabajaba en la cocina, me encontré con una persona de descendencia árabe. Venía de Irán. Trabajaba en la cocina y nos hacimos amistad simplemente. Y esta persona, en ese tiempo, pues me dedicaba a compartir la palabra. Era mi manera de aprender cómo ser testigo de Jesús en la cocina. Y en un momento de descanso estuve platicando con él y comencé a hablarle de Jesús como Hijo de Dios. Y ahí me paró, me dijo, yo no creo eso. Mi religión me dice que Jesús es un profeta, fue un gran hombre, pero es todo lo que es. Era un musulmán. Dije, no. Dios mismo, Jesús mismo dice que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios que se hizo carne y vino a morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados, y ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Y con eso se me echó encima. Los demonios se manifestaron en la vida de esta persona, ahí mismo en la cocina, hermano. Y todo esto para mí fue aprendizaje de que hay un mundo oculto que no vemos, pero que gobierna la gente. Tiene la gente, podemos decir, en cautivo, esclavos. Y se me echó encima y casi estaba espuma de la boca, rabioso. Y yo simplemente, mira, te estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Tú decides si crees o no lo que Dios dice. Y él dijo, jamás voy a creer que Jesús es el Hijo de Dios. A los 3 años esta persona murió de SIDA. Pero Dios le dio la oportunidad. Dios le dio la oportunidad de escuchar la verdad de su Hijo. Pero él no quiso aceptar. Yo entiendo. Va a haber gente que no va a aceptar. Hermano, su compromiso, mi compromiso es compartir la verdad de Cristo Jesús. Si ellos creen o no creen, es cosa de ellos. Yo ya hice mi trabajo. Usted ya hizo su trabajo. Estaba viendo esta revista que me llega cada mes. Se llama The Voice of the Martyrs. Es la voz de los mártires. Y comparte mucho de las vidas de cristianos en otras partes
del mundo, donde la persecución va en serio, donde matan a los pastores, donde queman las iglesias, donde quitan la vida a los creyentes. Usted y yo no hemos vivido eso. Estamos en gracia del Señor, porque Él no ha permitido que eso suceda hasta ahorita con nosotros. Pero hay otras partes, y yo quisiera que usted algún momento lea las historias de la gente, cómo sufre por causa de Cristo. Y aquí en esta revista habla de el país de Egipto, de los cristianos fanáticos que se esfuerzan para predicar el evangelio de Jesús, aún sabiendo que le puede costar la vida. Y a muchos les ha costado la vida. Si usted viera esta revista, usted se da cuenta, wow, en verdad va en serio la persecución de cristianos alrededor del mundo. Usted y yo la tenemos muy bien, quiero decirle. Yo he ido a lugares en México, allá en Chiapas especialmente, donde a muchos cristianos los corrieron de su pueblo, los echaron fuera con tus tierras, sus casas, perdieron todo y tuvieron que ir a otros lugares a vivir. Y han establecido, estos cristianos de estos pueblos, han establecido ciudades enteras, hermanos, de puros cristianos, donde se tuvieron que unir juntos e irse a vivir y comenzar de nuevo con casas y establecer de nuevo en el campo pueblos nuevos donde ellos mismos viven. Pueblos como Nueva Jerusalén en Chiapas, pueblos como diferentes Judea, diferentes nombres que tienen, que ellos mismos le dieron nombre, y ahí el evangelio ha prosperado. Amén. Porque se decidieron servir al Señor. Hermanos, es bueno que le busquemos, pero es más importante servir al Señor, obedecerle. Y la semana próxima vamos a estar hablando este tema muy importante, y yo quiero que usted reconozca la vida. Si no hacemos ese compromiso con Dios, la vida nunca realmente va a tener chiste. No le vamos a sacar el sabor verdadero a la vida cristiana si no nos comprometemos en obedecerle y servirle. Ya que le estamos buscando, hello, sírvale. Ahí es la vida en abundancia, como dijo Jesús. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Gracias a Dios por sus vidas que está aquí atendiendo al Señor, ministrando al Señor. Que Dios le recompense su esfuerzo, como muchos otros lo han hecho. Algún día usted va a recibir su galardón. Algún día lo va a alcanzar. No se desanime. No pierda la esperanza. Algún día usted va a alcanzar su galardón. Y vaya que va a ser mucho más de lo que usted pueda pensar, lo que yo pueda pensar. El galardón de Dios va mucho más allá para tu vida. Puedes descansar en eso. A nosotros nos toca obedecer sus mandamientos, lo que Él nos dice. Es lamentable cuánta gente se juega la cabeza, sus vidas, su salvación aún inclusive, jugando con el pecado. Y vaya que Dios ha sido misericordioso con nosotros, aún con ellos que están allá afuera. Pero no debemos de tentar a Dios. Cada vez que abremos la puerta al pecado, se pisa la sangre de Jesús. Se desprecia la sangre que fue derramada por nuestras vidas. Es necesario que tengamos ese compromiso
como siervos y estemos velando, porque tarde o temprano va a venir nuestro Señor y nos va a recompensar y va a ver el esfuerzo y la dedicación y nos va a dar ese galardón eterno que nos espera. Gracias, Padre, por tus hijos, por tus siervos, por aquellos que no solamente te buscan, sino te obedecen y te sirven, Señor. Cueste lo que cueste, aún morir al yo para hacer tu voluntad. A veces ese es el llamado, Señor. Pero sabemos que tenemos algo mejor que nos espera. Esa esperanza que algún día estaremos delante de tu trono, Señor, regocijándonos que hemos alcanzado esa meta, ese propósito por lo cual fuimos llamados. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, fortalécelos conforme tu palabra, fortalécelos, dales entendimiento, sabiduría. Padre, reprende al devorador de sus vidas, reprende toda artimaña del enemigo en sus vidas. Fuerza, Señor, fuerza para sus cuerpos, sabiduría y entendimiento para su alma, Señor, para que ellos puedan no solamente permanecer, sino también ser más que vencedores en el camino que tú les has preparado, Señor. Gracias por todo lo que haces, Padre, por tus siervos, por tus hijos, no solamente aquí, sino alrededor del mundo. Aunque, Señor, tengan que entregar su vida al favor de Cristo, pero, Señor, alcanzan la esperanza de su fe, la vida eterna, ese cuerpo glorificado que tú tienes preparado. Sea lo que sea, Señor, el camino que cada uno va a tomar, Señor, que se encomienden a ti, Señor. Que sus pasos sean marcados por ti, Señor. Y que los lleves de victoria en victoria. In the name of Jesus te lo pido, Padre. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús para con nosotros, cuando guardamos tus mandamientos. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Dígale, gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Dele fuerte aplauso. Él te ama. He loves you. Él te ama. He loves you. Dios les bendiga esta mañana. Pueden tomar su lugar. Vamos a pasar a los anuncios. Si usted quiere seguir escuchando o de nuevo recalcar este mensaje, puede ir a YouTube, el canal de la iglesia, Templo Tierra Santa. Ahí va a encontrar los mensajes y así puede ser. Hace lo que hago yo en las tardes. Cuando llego allá con mi mamá, me toca mis días de cuidarla, paso de nuevo el mensaje y me predico a mí mismo. Amén. Siempre es algo bueno que Dios quiere para nosotros. Dios les bendiga.